Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar que sea la hora exacta para comenzar, unos minutitos más, para que se conecten más espectadores. Y ya están todos nuestros panelistas, a quienes les damos gracias, les estamos dando los poderes para que puedan abrir cámara y probar micrófono. Gracias Daniela, José Antonio, Roberto, Cristian Antonio y Roberto. José Antonio es director de... Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro webinar que hoy día nos convoca. Em,
Soy Claudia Sánchez, de Feria Regional del Transporte, y estoy junto a mi socia, colega y amiga, Anita Hidalgo. Hola, buenas tardes. Ambas somos periodistas, nos hemos dedicado a lo largo de la última década a aportar mucho en materia del transporte, y en esta ocasión queremos agradecerle a todos ustedes quienes se han conectado hoy día a participar de este webinar, en el cual queremos partir en honor al tiempo también y el respeto a la conexión de quienes hoy día participan con nosotros. Exacto. Bueno, este webinar que hoy día nos convoca se llama Transporte Sustentable, preparados para una movilidad 100% eléctrica. Esa es una interrogante que tenemos y que queremos dilucidar con nuestros panelistas expertos, a quienes vamos a saludar después más en detalle y los queremos presentar con sus cargos. Y les queremos agradecer el tiempo que nos acompañen, que estén aquí aportando desde su área de conocimiento a tratar este tema que muchos hablan, pocos sabemos quizás en detalle, así que muy bienvenidos. Bueno, queremos invitarlos ahora a ver un video de Mutual de Seguridad, que tiene mucho que decir respecto a esto de ¿cómo se llama?, los seminarios en línea que tanto se han impuesto desde el tiempo de pandemia, y que esperamos vayan disminuyendo en la medida en que ya podemos reunirnos más fácilmente. Vamos, Ani. No, no quiere. No quiere. Así que nos vamos a ir directo a la presentación nomás. Dale. Vamos a agradecer a quienes hoy día nos acompañan, y gracias a quienes hoy día es posible esta actividad. Nos acompañan EMASA, Episabuses, FR Group, Corredores de Seguros, Mutual de Seguridad, Vivipra y Volvo Chile. Nuestros patrocinadores son el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y también la Fundación Súbete, que en algún minuto les vamos a contar más en detalle de qué se trata, y nuestro media partner que nos acompaña siempre, Espacio T. Fundación Súbete es una fundación muy nuevita, que va a comenzar a aparecer en materias del mundo del transporte, la sostenibilidad y todo lo que pueda aportar en transporte, carga, pasajeros y logística. Y ya no le vamos a contar después, pues ven, ahí la Ani se adelantó nomás. ¿Claudita? Dele. Bueno, hoy día queremos darle las gracias a quienes nos acompañan y dar las excusas un poco a Daniela. Nos acompañaba hoy día Paola Tapia. Hoy día tuvo un problema personal ajeno a su agenda, y queremos agradecer a Daniela Rubio, quien es gerente de vinculación ciudadana en el Directorio del Transporte Público Metropolitano, que nos acompaña hoy día. Gracias, Daniela. También nos acompañan. Bienvenida también. ¿Vas a presentar tú todos? Dale. No, dale nomás. Uno y uno. Queremos darle bienvenida también a Cristiano Osorio, quien es el jefe del Hub de Movilidad Eléctrica de EMASA. EMASA está permanentemente acompañándonos en las actividades que hacemos. Bueno, también da la bienvenida a José Antonio Margalet, director comercial de buses en Volvo Chile. Gracias, José Antonio, por acompañarnos, por el tiempo que le das a esta actividad. Y también queremos agradecer a Roberto Contreras, quien es asesor senior de la Mutual de Seguridad Vial, en Mutual de Seguridad, quien también hizo un esfuerzo especial porque tuvimos que hacer un cambio de agenda, así que muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos a todos los que se conectan en línea. Estamos transmitiendo en vivo en nuestro Facebook Live, y principalmente comenzar. Queríamos lanzar un poco a la conversación lo que ha pasado en el mundo de la electromovilidad y de la sostenibilidad. Saludarlos a todos y lanzar nuestra primera pregunta, Claudia. ¿Estamos realmente preparados en nuestro país para tener una movilidad 100% eléctrica? Aquí los dejamos vamos a ir alternando, pero nos gustaría partir con la dama del panel. A ver si nos puedes dar tu mirada, Daniela, para saber desde la perspectiva ministerial cómo ven el tema. Bueno, primero muchas gracias por la invitación.
claro, estoy aquí tratando de representar a Paola, así que espero hacerlo lo mejor posible. Respecto a la pregunta, yo creo que, bueno, nosotros como, creo que toda la movilidad es algo, a lo mejor una pregunta demasiado amplia, ¿ya? Yo creo que en el fondo, creo que la primera meta es el transporte público. Efectivamente, ahí como política nacional, ¿no es cierto?, nos hemos puesto el objetivo de que al 2035 ya todos los buses de transporte público que ingresen al país sean cero emisión. Yo creo que eso es una gran meta y nos pone un desafío que de alguna manera la experiencia de Santiago nos ha dicho que se puede ir avanzando y que se puede ir avanzando con celeridad. Nosotros cumplimos, ¿no es cierto?, este año 5 años desde que se trajo el primer bus eléctrico, que fue el año 2017, y en realidad en 5 años se ha avanzado muchísimo. Tenemos actualmente 809 buses eléctricos y vamos a llegar el próximo año a 1800, ¿no? Eso estamos hablando más o menos de un 28% de la flota total. Por lo tanto, habla de que es un paso realmente acelerado, o sea, que es algo que se pueden dar avances a pie firme y rápido, siempre y cuando existan en el fondo la convergencia de varios actores en este proceso. Así que yo creo que cuando decimos toda la movilidad, yo diría más bien empezamos por el transporte público y por ahí empezamos firme. Perfecto. Como proveedor de buses, que son insumos súper relevantes dentro de este proceso del transporte público, ¿cuál ha sido como el gran desafío que tienen, José Antonio? Yo creo que el mayor desafío ha estado en poder traer desde Europa, donde nace realmente en el caso de las marcas más tradicionales realmente que participan como proveedores del sistema de transporte urbano, sobre todo de la capital de nuestro país, Santiago, ha sido realmente traer una solución desde estas marcas de origen europeo. Ha sido el caso nuestro particular, donde ya tenemos realmente una unidad demo que ha realizado pruebas durante los últimos 8 meses. Estamos trayendo también ya un chasis eléctrico de origen europeo, carrozado realmente con soluciones de carrozado de origen Brasil, que ha sido el estándar de los productos en los últimos 50 años aquí en el mercado chileno. Entonces estamos tratando como marca de poder ser un aporte y un actor relevante en el sistema de transporte urbano de Santiago, que hoy día es importante mencionar la cantidad de buses que mencionaba Daniela, está concentrado en un 100% en marcas de origen asiático, de origen chino, la mayoría de ellas. Y desde, bueno, vamos así como abordando desde como para presentar como sus áreas de trabajo. Cristian, quisiéramos saber también cuál es el desafío en términos de cómo dar el soporte a todo este crecimiento de llegar, al menos en transporte público, a 1800 buses funcionando. Nos imaginamos que el desafío además hay que considerarlo con toda la implementación en regiones. Y eso, como ustedes desde el Hub lo están viendo y más adelante vamos a andar en todo lo que es el transporte privado, que también es un tremendo desafío. Sí, gracias Claudia, gracias a todos los invitados por la invitación. Efectivamente, Masa es una empresa muy tradicional, repuestera, que lleva más de 60 años en el mercado y de hace aproximadamente 2 años se creó la área de innovación y desarrollo para poder abordar los desafíos del futuro. Y uno de los desafíos del futuro es la movilidad eléctrica. Y de este desafío o de este eje fundamental de Masa cambió el propósito y se creó este primer hub de movilidad eléctrica en Chile y en Sudamérica, donde ya hemos visto de que efectivamente, como dice Daniela, como dice José Antonio, es
la movilidad eléctrica o la electromovilidad llegó para quedarse, y aquí hay que abordarlo de distintas áreas, desde los suministros, los buses, la entidad pública reguladora, las entidades educacionales, las empresas que traen productos de aftermarket, lo que es centros de diagnóstico, y en este caso Masa nació en este hub de movilidad, es un punto de encuentro, como dice su nombre, es un hub donde converge el mundo público, regulatorio y público, las industrias, las startups, las entidades educacionales, todo el mundo. La idea de que en este hub se pueda vivir, y respirar y transpirar el concepto de la movilidad eléctrica pensando en el tema futuro, porque efectivamente, como dijo Daniela, desde que llegó el primer bus, fue hace 5 años, llegaron los buses y vamos sobre la marcha trabajando, y la misma industria se tiene que ir colocando al ritmo de esto, porque esto ya llegó para quedarse. O sea, como dato, yo creo que todos los que estamos acá en el panel sabemos de que hay muchas marcas que ya pusieron fecha de término a la producción de líneas de combustión. Entonces, esto va a llegar con los buses, con los vehículos, con las motos, con las scooters, con todo lo que es el concepto de movilidad eléctrica. Y ahí estamos alineados con toda la industria para nosotros como Masa poder ser un soporte a las nuevas tecnologías y a los nuevos requerimientos que esta movilidad requiere. Bien, bien, gracias, Cristian. Y justamente por eso también el valor humano, el recurso humano es tremendamente importante. Nosotros sabemos que tenemos una necesidad grande de conductores. Aún así, Roberto, conductores especialistas en el rubro eléctrico hoy día, y mecánicos especialistas que necesitamos que aprendan, sepan de cómo van a llegar estas nuevas tecnologías y cómo vamos a hacer cambios desde el taller a combustión al taller eléctrico, cuáles son las grandes necesidades. En eso Mutual de Seguridad ha hecho un trabajo que ha comenzado de a poquito, pero ha establecido una mesa de electromovilidad bastante interesante. Cuéntanos, Roberto. Sí, bueno, me sumo también los agradecimientos por la invitación a participar de este webinar. Justamente la electromovilidad supone un desafío para distintas áreas. Nosotros obviamente tenemos que subirnos a este tren de la electromovilidad, y dentro de ello está el desarrollo de productos e iniciativas que buscan entregar apoyo a las empresas respecto a cómo poder ejecutar procesos, en este caso, seguros para sus trabajadores. Hay que entender de que, tal como tú lo dijiste, esto es nuevo. Aquí van a haber riesgos asociados al proceso de producción, riesgos asociados en la operación. También hay un proceso de acostumbramiento y de difusión de información a la comunidad, donde todos los usuarios, en este caso del transporte, van a tener que aprender también ciertas normas y ciertas conductas que de cierta forma los van a eh, los van a prevenir de sufrir cualquier tipo de accidente o sufrir riesgo durante el desplazamiento. Estas nuevas tecnologías implican nuevas formas de actuar, nuevos procesos, identificación y también decisiones por parte de las distintas empresas que van a prestar estos servicios. Ahí nosotros, como yo le dijiste, hemos hecho varias iniciativas, hemos generado una guía de prevención de riesgo en la electromovilidad, con recomendaciones tanto para los empleadores en todas distintas áreas y procesos, con la finalidad de poder, de cierta forma, amenizar todo este cambio y que el trabajador sea un trabajador informado, de acuerdo a su área de responsabilidad, y que pueda, de cierta forma, trabajar en forma segura. Perfecto. Bueno, quisiéramos un poco, ahora siéntanse libres como para ir interviniendo, pero pensando en lo que son esta incorporación de 1.800 buses acá en la región metropolitana y las licitaciones que se están realizando para implementar la electromovilidad en todo el resto del país. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes ven o los temas pendientes? Y estamos, o sea, al hablar en realidad no estamos hablando tanto de electromovilidad, aunque lo dijimos así. Estamos hablando de la movilidad sustentable, de la incorporación de nuevas tecnologías, como por ejemplo el hidrógeno, los buses que son como híbridos, todo lo que pudiese ayudar a la reducción de emisiones y que quizás fuese de una implementación más sencilla que lo que significa un corredor de buses en ciudades quizás un poquito más pequeñas que Santiago.
Daniela, aunque eres de la región metropolitana, pero me imagino que tienes una mirada más macro. Bueno, Perdón, yo perdón. solo- Perdón, Sí. Daniela, y te complemento, y las grandes necesidades que existen en regiones para implementar, porque por una parte tenemos un tremendo foco, el segundo país en el mundo que tiene la mayor movilidad eléctrica en transporte público en el mundo, después de China. Eso no pasa en regiones. ¿Cómo incentivamos que en regiones ocurran estos cambios de movilidad, no solamente a lo que dice Claudia, que sea el sistema eléctrico, sino a otros modos de transporte que sabemos, por ejemplo, que Volvo ha aprobado en el mundo? Bueno, yo ahí me sumo un poco a lo que comentaba Roberto. Yo creo que un gran desafío, creo yo, especialmente para regiones, es la profesionalización de la industria que esto requiere. ¿Ya? O sea, digamos, en Santiago ya veníamos, ¿no es cierto?, con un proceso regulatorio desde el año 2007, ¿no es cierto?, el ingreso Transantiago, que implica que las empresas en el fondo adquieran cierto nivel organizativo mayor, digamos, ¿no?, a lo que normalmente tienen las empresas de regiones. Y, por supuesto, en el fondo, después de un proceso de crecimiento, digamos, de la industria, es cuando se incorpora esta tecnología. Yo creo que el desafío ahí en regiones está en que justamente van a hacer ambas cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Por eso creo que lo desafiante está ahí mucho a nivel organizacional. ¿Ya? O sea, no solo como comentaba Roberto, los procesos se tienen que mejorar por una cuestión de seguridad, sino además por niveles de planificación más altos que se requieren. ¿Ya? ¿No es cierto? Los buses, por ejemplo, eléctricos requieren una carga de al menos 4 horas. Eso implica en el fondo hacer una planificación de la operación muchísimo mayor. Sabemos que hay costos, ¿no es cierto?, de la energía, que tienen distintos costos la energía durante las horas del día. Por lo tanto, toda la empresa requiere en el fondo un nivel de programación que es muchísimo más compleja, digamos, de lo que hoy vemos en un estándar de organización de transporte a nivel regional. Por lo tanto, yo creo que el gran desafío, más allá de lo que podamos pensar ahora en términos de infraestructura, que por supuesto los hay, ¿no es cierto?, de que exista la capacidad eléctrica, esos pasos en el fondo también se requieren ir dando, pero el desafío organizacional yo creo que también es potente desde ese punto de vista. Perfecto. José Antonio, respecto a la oferta de buses buses alternativos a lo que es la electromovilidad y su facilidad de implementación, ¿es real que, o sea, que, por ejemplo, implementar un servicio de híbrido en regiones pudiese ser más efectivo para empezar más rápido con este cambio como paradigmático de operación? Para responder, Claudia, tu pregunta, definitivamente el híbrido es un paso intermedio entre un vehículo diésel actual, Euro 5, por ejemplo, o podría ser Euro 6 realmente hacia adelante, también a usar en regiones, y el 100% eléctrico. Es un paso intermedio, un step intermedio. Y la palabra híbrido significa obviamente que va a estar funcionando con un motor diésel y también realmente con tecnología eléctrica, ¿no? Entonces, es una solución, sí, existe. Muchas ciudades importantes, como por ejemplo Londres, pasó por una etapa larga de utilización de buses híbridos hasta el día de hoy, en un camino progresivo hacia la electromovilidad. Comparto con todos ustedes, obviamente, que se necesita tiempo y se necesita también tiempo para profesionalizar la industria, y no solamente a nivel de nosotros como proveedores, sino que también a nivel de las compañías o los operadores en las diferentes partes del país. Santiago, como ejemplo, Daniela lo decía al principio, ha tenido un proceso realmente ya de casi 5 años de introducción de los buses eléctricos,
las primeras compañías realmente que partieron trabajando con buses eléctricos, con marcas como BYD, Yutong y otras, partieron con mucho apoyo de las fábricas mismas que proveían realmente los buses. El mantenimiento, en algunos de los casos de ellos, partieron siendo 100% realizados por mano de obra especializada, traída desde China para poder hacer los procesos de mantenimiento. Hay otras empresas que tomaron una vía alternativa de ellos comenzar a profesionalizarse y aprender y capacitarse y tener el soporte y el apoyo técnico de las fábricas para poder ir ellos tomando de alguna forma conocimiento y control del mantenimiento. Obviamente trabajar con buses eléctricos y hasta con los propios híbridos, existe realmente un tema que raya 100% en el área de la seguridad de nuestros empleados, de nuestros técnicos, que obviamente hay que capacitarlos muy bien. En estricto rigor, por ejemplo, en nuestro caso, realmente, aunque tenemos una unidad circulando, tenemos que tener obviamente una persona certificada para llegar a realizar una desconexión de las baterías si es que fuese necesario hacer alguna intervención en ese sentido. El mantenimiento normal de un bus eléctrico no dista mucho del mantenimiento de un bus actual diésel, obviamente tomando las consideraciones del cambio de motorización y del origen de la energía. Pero igual tiene suspensión, igual tiene freno, igual tiene sistemas eléctricos, lo que cambia gravitantemente, obviamente, la fuente motriz y la fuente de almacenamiento de esa energía, que obviamente es de alto voltaje, estamos hablando de 600 volts normalmente en estos tipos de buses. Entonces, los temas de seguridad al momento de interactuar con un bus de este tipo son muy importantes, y también en todo esto que implica el concepto de seguridad. O sea, hay que proyectarse realmente a que carabineros, que bomberos, por ejemplo, y Dios lo quiera, en los casos de accidentes de estos tipos de buses, tienen que estar todo el mundo entrenado y capacitado para poder enfrentar correctamente y manipular correctamente este tipo de tecnología. Entonces, el tiempo yo creo que es una variable importante, la progresión en ese tiempo es importante, y finalmente el paso a lo mejor por una solución híbrida, de tecnología híbrida, podría ser un paso intermedio en el caso de a lo mejor las regiones. Pero importante mencionar es que las regiones han estado concentradas en tipos de vehículos de menor largo, de lo que nosotros internamente en Chile llamamos como las liebres, y esa tecnología, obviamente híbrida, existe hoy día en los mercados, pero existe normalmente en buses más largos, tipo Padrón 12 metros o 12,5 metros, que son los vehículos típicos 4x2 que se utilizan en la ciudad de Santiago. Entonces, disponibilidad de productos hacia una 100% eléctrico y disponibilidad de híbridos es bastante acotada en la industria para poder atender las necesidades a lo mejor de posibles futuras licitaciones o procesos de licitación que se pueden generar en las regiones. Me quiero detener un poquito, es que hemos hablado de dos tipos de modo de transporte, el híbrido y el eléctrico, y hace poquito nosotros en el país recibimos la noticia que teníamos el primer bus a hidrógeno verde, con lo que significa para nuestro país ese recurso. Y en julio de este año la Unión Europea aprobó un plan de inversiones de 5.400 millones de euros para incentivar transporte de carga y pasajero en materia de hidrógeno verde. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro país para hacer este tipo de apuestas? Perdón, sé que vuelvo, a lo mejor José Antonio nos puede comentar un poco lo que pasa, o si se han hecho pruebas con vehículos en hidrógeno verde en la marca. Inicialmente la solución de hidrógeno está más relacionada con la búsqueda de una mayor eficiencia en la utilización de la energía, es decir, la capacidad que tienen las baterías.
Las baterías son acumuladores que obviamente entregan la energía para un bus eléctrico o para un camión eléctrico, para no solamente concentrarnos en el tema de transporte urbano, y cuando uno piensa en media o larga distancia, en buses tipo coach, carretera, o en camiones que ya salen de la distribución urbana y que necesitan una mayor disponibilidad de capacidad de energía, ahí obviamente no se puede llenar y transportar solamente carga muerta de baterías para que tenga mayor disponibilidad de energía, sino que ahí ya se comienza a pensar obviamente en tecnologías alternativas como el tema de celdas de hidrógeno o el mismo hidrógeno. Entonces, se piensa más en una solución para media y larga distancia, donde se pueda poder tener una mayor disponibilidad de kilómetros, una autonomía que se llama, mayor en el caso obviamente de medias o largas distancias. En el caso de transporte urbano, yo diría que la industria en general hoy día está concentrada en el tema un poco más de buses eléctricos para poder atender las necesidades de transporte urbano en las grandes capitales. Perfecto. Nosotros podemos contar, disculpa, Yanita, claro, de todas maneras, nosotros vamos a comenzar un piloto de bus a hidrógeno verde, entonces también nos vamos a sumar, digamos, como pioneros a la evaluación de esa tecnología. Así que es algo que ya se están firmando, digamos, los convenios, es un proceso que está a puertas ya a comenzar probablemente a principios del próximo año. Perfecto. Y solamente para agregar algo adicional, perdona Anita, sí, no hay problema. o Claudia, también hay que analizar un poco la balanza económica realmente que implican estas nuevas tecnologías. Ya ha sido un desafío importante y se destaca todo el trabajo que han hecho el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía, de alguna forma de ir obligando a que la industria vaya rápidamente hacia la electromovilidad, sobre todo en el tema de transporte urbano, que es donde se concentran obviamente problemas de contaminación, como es nuestra querida ciudad de Santiago, que tiene todos sus problemas producto de su geografía, ¿no? Entonces, en esa línea está obviamente hay toda una balanza económica en relación a que la solución sea económicamente viable. Y obviamente se han tenido que extender la duración de los contratos de este tipo de tecnología eléctrica, pasando en comparación a un diésel que es normalmente 10 años, a 14 años, etc. Entonces, cuando uno empieza a pensar en tecnologías aún más avanzadas, como son las de hidrógeno, sí, están disponibles, se pueden hacer el piloto, se pueden evaluar, la mayoría de las marcas están avanzando realmente en esos desarrollos, pero tenemos que hacernos también la pregunta, ¿acaso va a ser económicamente viable? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de transporte en la ciudad de Santiago subvencionado normalmente, que hay que seguir evaluando, ¿acaso ese tipo de tecnologías a corto plazo van a ser efectivas realmente en esta sustentabilidad económica al final de cuentas? Gracias, José. Yo le quería preguntar a Cristian, un poco si ustedes como hub están también preparados para dar el paso más allá de lo que es solamente la electromovilidad, sino que mirar como todas las tecnologías que están vigentes en este minuto y cómo también mirar cuáles son quizás los posibles desarrollos, o sea, cómo pretenden estar actualizándose permanentemente para, a través de sus iniciativas, responder a lo que el mercado va presentando como un desafío. Sí, efectivamente, y tal como dice el panelista aquí, el gran desafío nuestro es la capacitación y entrenamiento del capital humano a todo nivel. Estábamos en un momento muy importante, tal cual como tú lo comentaste, de los proyectos de hidrógeno verde. Entonces estamos en un pie de ir capacitando a toda la gente que esté relacionada con la movilidad eléctrica. Insisto con el tema de la movilidad eléctrica porque independiente de que estamos hablando en estos momentos de
del transporte urbano, capitalino en este caso, lo que nosotros aquí hay que empezar empezar a pensar de que la movilidad eléctrica son vehículos, carritos de golf, scooter, motos eléctricas, a esto es general. Y esto es el principio de funcionamiento, si bien cambia las dimensiones, pero en la esencia va a ser lo mismo. O sea, es todo 100% conectado, todo la inmediatez, todo por aplicación. Hay que empezar a, como dijo un profesor que yo tenía, eso es reeducar a la gente tal cual como nosotros nos reeducaron en el concepto de los teléfonos celulares, que al final cuando empezamos con las aplicaciones, a las 10 de la mañana se nos acababa el teléfono. Entonces aquí hay que ser ordenado, metódico, hay que empezar una reeducación de todos los usuarios de lo que es la movilidad eléctrica. Y en este caso, nosotros como Hub estamos sintonizados con esto. Tenemos un pool de profesores que están constantemente yendo a distintas fábricas de, del mundo, con las capacitaciones, con la marca que nosotros representamos, y la idea es nosotros es junto con el gobierno y junto con la empresa importadora de vehículos, buses y camiones, ir a la par para poder ir abasteciendo todo el concepto de lo que es la capacitación y entrenamiento de la gente. Independiente de nuestro foco también es el concepto de las startups, que en Chile hay mucho I+D que se está desarrollando, y la idea de que nosotros le demos cierto empuje para que el desarrollo nacional también esté presente en los desafíos de la movilidad eléctrica en nuestro país. En el chat ya están dejando algunas preguntas ahí nuestros asistentes. Por ahí Me hay una gustaría en todo pregunta. caso, antes de eso, Sí, que pero Roberto para nos- que vayan, para incentivarlos a que sigan escribiendo. Seguimos nomás, Claudia. Exactamente. O sea, lo Y están, importante aquí que aprovechen la oportunidad, como lo hace, hoy no sé cómo se llama, pero es A311254, de preguntar. O sea, tenemos un panel de expertos que es, hola Andrés, muchas gracias, que es súper relevante, así que aprovechemos, hagamos las preguntas que tengan. Ya nos vamos a pasar a regiones, porque yo creo que aquí es súper relevante hablar de lo que, de cuál es, o cómo implementar en forma más expedita el tema en regiones. Y algo vamos a hablar también de la movilidad menor. Roberto, ustedes, ¿cómo se acercan, por ejemplo, hablando ya lo que estábamos tocando el tema de regiones, cómo se acercan a los empresarios pequeños que quieren implementar una solución de electromovilidad en sus regiones, y que, como decía Daniela, no necesariamente están tan estructurados como para presentarse como una sola entidad? Sí, es una pregunta súper interesante. Tengo la suerte de vivir en región, así que conozco la realidad en región, como todos lo bien saben, es bastante distinta a Santiago, en tanto al acceso a la información, como también a la tecnología. Una de las formas que tiene la Mutual es a través de su equipo de atención. Mutual tiene a través de sus distintas agencias presentes a lo largo del país, van invitando a todas las empresas cuya actividad económica sea el transporte, por ejemplo, a sumarse a distintas iniciativas desde el punto de vista de la implementación de sistemas de gestión, de procesos, en este caso, de diagnósticos de cultura organizacional, que de una u otra forma llevan y fuerzan a que la organización se pueda sumar a los avances tanto legislativos como tecnológicos. Y yo creo que un tema súper importante es que todo este ingreso de esta sustentabilidad y movilidad sustentable tiene que llevar de la mano asociado normativa, que la normativa de cierta forma regula en gran parte lo que la industria, cómo la industria funciona y cómo lleva a cabo sus procesos. Y ahí es donde nosotros entramos fuerte, trayendo a través del proceso de asesoría, o llevando a través del proceso de asesoría, toda esta legislación y recomendaciones que nosotros desarrollamos actualmente en base a normativa internacional, estudios internacionales, teniendo en consideración que hoy día, como esto es nuevo, en Chile no existe mucha experiencia respecto a todos estos procesos. Entonces, Mutual para eso hace su estudio, genera material, a través de su equipo de atención lo hace llegar a sus empresas, lo invita a participar de distintas actividades. Por lo mismo,
Mutual de Seguridad creó hace un par de años la Gerencia de Seguridad Vial, con un enfoque 100% en lo que es transporte, movilidad, y poder apoyar a todas las empresas que en el fondo quieran interiorizarse al respecto, cómo gestionar tanto, no solamente la seguridad, sino también la cultura respecto al transporte. Los vamos invitando y los vamos llevando hacia ese camino, con partners, aliados estratégicos, entre ellos, por ejemplo, Espacio T, que nos ayudan a difundir todo este mensaje y predicar de cierta forma todo lo que tiene que ver con legislación, seguridad, a distintos usuarios, no solamente a la empresa adherente, sino también a la comunidad en general. Sí, Roberto, hay una permanente capacitación y se agradece, pero aún falta un poco que la alianza público-privada llegue a regiones, insistimos. Nosotros creamos hace un par de años atrás Feria Regional del Transporte. Antes de la pandemia podíamos ir a regiones, hacer ferias, llevar temáticas, compartir con los empresarios, y se agradecía un poco ese tenor. Hoy día hay una discusión en torno, Daniela, a las subvenciones que existen en materia de transporte público. Sé que tú eres de PTM, pero también conoces perfectamente los aportes que existen en materia estatal en regiones. ¿Qué falta para que el Estado pueda mejorar las subvenciones directamente para invertir en el cambio de la movilidad en regiones, para una movilidad más limpia? En ciudades tan contaminadas como Temuco, como Concepción, etcétera. Bueno, un poco lo comentábamos antes, ¿no? Nos falta avanzar en la regulación. Nosotros tenemos todavía en regiones la mayoría del transporte público es un transporte desregulado, que en realidad no tiene la capacidad, digamos, de generar estos contratos a gran largo plazo, como por ejemplo se requieren para hacer inversiones como las que requiere en buses eléctricos, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que el camino de la regulación es el que se ha tomado y es el que se debe empujar con fuerza, como se está haciendo actualmente. Me parece que es sumamente importante generar en el fondo sistemas regulados de transporte que permitan no solo mejorar la calidad del servicio, sino además generar, como decíamos, esta modernización de la industria, ¿no? Y va de la mano también con los corredores eléctricos, el huevo o la gallina, que siempre es la discusión Claro, en el fondo los corredores eléctricos se establecen en el fondo con un formato de licitación que te genera inmediatamente esa regulación. Pueden ser en el fondo en espacios territoriales pequeños, que también es un buen aprendizaje respecto a lo que sucedió en Santiago, ¿no es cierto? Que fue un cambio demasiado amplio y sabemos que eso tuvo implicancias, ¿no es cierto? O impactos negativos a todo nivel, por lo tanto me parece que la solución que se ha tomado de estar haciendo en el fondo licitaciones más pequeñas en base a ciertos corredores eléctricos, yo creo que es una buena medida, digamos, para ir avanzando hacia procesos regulatorios que sean luego en el fondo más complejos. ¿Cómo podríamos aportar desde el mundo privado ahí? Y dejo la pregunta abierta a José Antonio, Cristian, Roberto. Sí, yo ahí solamente decir, creo que hay una gran experiencia en Santiago y invito en el fondo a todos los operadores regionales que a lo mejor estén por ahí conectados. Nosotros en Santiago tenemos operadores que han aprendido, digamos, en base a la experiencia, a la prueba y error, ¿no es cierto?, a operar electroterminales, a saber en el fondo hasta dónde tienen que cargar el bus, que si no se tienen que cargar al 100%, de qué es mejor cargarlos a esta hora. Hay una serie de aprendizajes que tienen hoy nuestros operadores que en gran caso, en el fondo, gran parte de ellos son operadores nacionales que venían también de alguna manera de tener una historia muy similar a la que tienen hoy los operadores de regiones. Y ese traspaso de conocimiento yo creo que en ferias de alguna manera como las que ustedes están promoviendo puede ser muy interesante. Nosotros hemos visitado con operadores regionales electroterminales de acá en Santiago y claro, ese traspaso de conocimiento entre empresas del rubro yo creo que es fundamental. Tenemos experiencia en el fondo que es muy valiosa, o sea, creo que en ese sentido ha sido poco reconocida, pero a nivel mundial
uno va a exponer en el fondo lo que es la electromovilidad en Chile afuera. Y en realidad aquí tener a operadores que han dado ese paso, incluso como un poco un paso, un lanzazo hacia el vacío, porque había poca experiencia, porque se sabía poco de cómo estos buses iban a reaccionar en nuestro territorio, había poca experiencia de qué iba a ocurrir con los conductores, de cómo iban a hacer esos procesos de carga, etcétera, etcétera. Esos operadores han ido aprendiendo y han ido generando en el fondo una experiencia que yo creo que sería muy, muy interesante de compartir a nivel regional con otros operadores. Esa sería una forma como de bajar un poquito la ansiedad que los empresarios pueden tener mirando los desafíos, porque es súper, para uno es mucho más sencillo quedarse en la zona de confort, en lo que ya sabe, en lo que es bueno, en el tipo de máquinas que conoce, que sabe cómo arreglarles si es que tiene alguna fallita. Pero yo creo que es un mensaje súper importante el que se está dando ahora, en el sentido de que hay alguien que también te puede contar cómo se hace y cómo lo aprendió y que es posible. Sí, lo bueno que, como dice Daniela, que efectivamente en Santiago ya las empresas tienen el know-how. Entonces, ya aprendieron a costalazo de partir, que esto no funcionó, que esto aquí, que esto allá. Entonces, pueden ir perfectamente a regiones para poder empíricamente decir de que esta tecnología tiene estos pros, estos contras, que esto es lo que van a ganar, esto es lo que obviamente hay que sacrificar en algunos casos, esto es lo que, esto es lo que hay que hacer. Entonces, ya empezar desde cero en regiones ya no lo es. Entonces, al final, estos 5 años que el transporte público ha estado electrificándose, y me atrevería a decir que a nivel sudamericano somos los líderes en el concepto de movilidad eléctrica en lo que es transporte urbano. Así es. Hay Somos una los líderes. Somos. Sí. Y una Vale. pregunta, bueno, hay dos preguntas de Andrés, bueno, que ambas están como relacionadas con el tema de lo que es la operación de los buses, tanto la infraestructura eléctrica como la generación que se necesita, y que haciendo como la extrapolación también tiene mucho que ver con las interrogantes que tienen los empresarios en regiones de saber básicamente cómo van a cargar sus buses, o sea, cuáles son los requerimientos para desarrollar un proyecto. Ahí lo que yo puedo contar es que de alguna manera nosotros ya tenemos 9 electrolineras, ¿no? O electroterminales, como podríamos llamarlo. El desafío ahí, por ejemplo, en nuestro caso, para seguir creciendo, la disponibilidad de energía, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo que es muy importante de coordinación de distintos actores. En ese sentido, el Ministerio de Transporte está trabajando muy de la mano con la Comisión Nacional de Energía, cosa de hacer un diagnóstico de disponibilidad y evaluar efectivamente las necesidades, porque además efectivamente en la región metropolitana los terminales se concentran, bastantes de ellos en la zona sur, y por lo tanto es una exigencia eléctrica potente, ¿no? El otro día visitábamos con un colegio de niños un electroterminal de uno de nuestros operadores. El operador le decía, bueno, nosotros gastamos aproximadamente como 3 mol, le hacía referencia a un mol de esa comuna, ¿no? Nosotros diariamente gastamos lo mismo que si hubiera 3 mol encendidos constantemente, ¿no? Ese es más o menos el referente de energía que les hacía. Por lo tanto, claro, efectivamente la exigencia energética es amplia, y ahí la coordinación entre las distintas entidades es bien importante para poder proveer esa energía. Perfecto. La pregunta dice ahí, ¿qué origen o generación tendrá la energía eléctrica que alimentará los buses eléctricos? O sea, esta gran masa de buses que se incorpora ya el próximo año. ¿Generación verde limpia, mixta? ¿Hay desarrollos de convenio al respecto? Eso pregunta Andrés también. Bueno, Dani. sabemos que a nivel nacional Chile está en un proceso de descarbonización, ¿no? Efectivamente eso es sumamente importante para, si hablamos de sustentabilidad,
para que efectivamente esta tecnología sea sustentable. Sabemos que hoy parte de la energía que consumimos es, ¿no es cierto?, proveniente del carbón y por lo tanto no es sustentable en el origen, pero avanza el proceso de descarbonización y esperamos en el fondo que avance más. Yo ahí la verdad es que no tengo el dato específico de cuál es el porcentaje actual hoy y cómo eso avanza, porque es una política en el fondo nacional de descarbonización, pero claro, vamos también hacia allá, digamos. José Antonio, esto es desde la más profunda, del más profundo desconocimiento, pero yo me imagino que como experto tienes alguna noción. ¿Estos buses funcionan con un sistema de como freno regenerativo? O sea, los buses se pueden cargar a sí mismos. Exactamente, y eso justamente alguien mencionaba hace unos minutos atrás, de que no necesariamente, Daniela, tengo entendido, decía justamente que los buses, el know-how que han desarrollado a nivel de operadores, de toda una ingeniería de procesos de carga de los buses eléctricos, no necesariamente indican que siempre hay que cargarlos al 100%. Por ejemplo, tenemos una ciudad con una inclinación de oriente a poniente, Santiago estoy hablando, que entiendo que esos buses muchas veces de repente se cargan, no sé, déjame decir, parece que como al 60%, y comienzan a bajar desde la zona oriente, y como vienen justamente haciendo procesos de frenado regenerativos, como tú lo mencionas, Claudia, terminan realmente cerca del plano, ya con un 100% de disponibilidad de carga de las baterías. De esa forma se ha ido aprendiendo que la ciudad, dependiendo de cómo tú te movilices, ¿ah? Obviamente tiene una forma y una capacidad de carga de las baterías. Así que sí, la mayoría de las tecnologías, tanto híbridas como 100% eléctricas, tienen procesos de regeneración en los procesos de frenado. Energía que normalmente en el pasado siempre se perdía, produciendo solamente calor. Hoy día toda esa energía se utiliza en un proceso que ayuda realmente a recargar las baterías cuando los buses van generando procesos de frenado. En la operación normal, si fuese 100% plana, igual, en cada momento de que los conductores generen realmente procesos de frenado, se va a generar un proceso más corto, obviamente, de generación de energía y de acumulación de energía. Por eso es importante lo que hablábamos en un principio, el tema de capacitación. Esto es un desarrollo realmente que no solamente hay que profesionalizar a nuestros operadores o a la industria en general, sino que también a un recurso humano importantísimo, que son nuestros conductores, o los conductores del sistema. Ellos tienen que capacitarse porque es una tecnología que dependemos también de su forma de conducir. Si ese conductor frena siempre en modo de emergencia, a 2 metros realmente de un semáforo o de un taco, obviamente no se van a generar los procesos de regeneración y solamente vamos a tener que cargar en origen, en los terminales, el bus más cercano al 100%. Entonces, el modo de conducir, ¿no? El modo de operar los buses también es importante, y eso obviamente hoy día con tecnologías, por ejemplo, como, no sé, iCoaching, por ejemplo, que es una especie de entrenador virtual de los conductores, va dejando registro del modo o tipo de conducción que ellos desarrollan, y en conjunto con los operadores se pueden tomar acciones de capacitación, etcétera. La tecnología hoy día nos permite poder aportar como marcas algunas soluciones que ayuden a que estas cosas sucedan y no solamente quedar en manos de cómo opera el operador, el conductor. Perfecto, gracias. Y en lo mismo que señala José Antonio, está un poquito relacionado con cómo las mutualidades se han relacionado al mismo tiempo en materias de seguridad y capacitación. Esta gerencia de seguridad vial que nace mutual no es casualidad, es un proceso, un estudio permanente en base a la estadística de accidentabilidad, y
No en vano hoy día Mutual de Seguridad es la mutual de todo el transporte público metropolitano, ¿no, Roberto? Así es, hoy día tenemos esta posibilidad que a la vez también es una retroalimentación constante, tal como dicen ustedes, todos esos procesos de aprendizaje en los distintos modos de transporte, de acuerdo a los distintos sectores económicos que nosotros con los que trabajamos, nos permiten también recopilar información para en base a eso desarrollar estos productos en materia de capacitación, de gestión, en el fondo para las empresas. Para nosotros es súper importante, tal como dice, el compartir la información. Creo que una de las mejores herramientas que pueden existir para poder llevar a cabo estos procesos de implementación de nuevas tecnologías o de avance es el compartir información, estas mesas de participación donde los distintos actores dentro, en este caso, del transporte y la movilidad, puedan aportar con sus conocimientos, con la información que ellos que van recopilando en base a su actividad, y de esta forma, de cierta forma, nos permite a todos tomar decisiones y poder entregar lo que al final la industria busca. En el fondo son soluciones que les permitan llevar a cabo y mantener el negocio de la mejor forma posible. Roberto, no sé si tienes este dato, pero se me ocurre. ¿Existe una estadística comparativa de accidentabilidad en la mecánica, en el taller, que sea mayor en el transporte eléctrico que en el transporte de combustión? Mira, actualmente nosotros no manejamos esa cifra diferenciada, ya sea por el tipo de vehículo, porque, como te decía, como es algo relativamente nuevo, nosotros asociamos en el fondo si el accidente se produce a causa de conducción del trabajo o no. No obstante, hay estudios internacionales, hay un estudio británico que indica que alrededor entre el 30 y 32% de los accidentes que se generan tanto en talleres mecánicos, hay otro 35%, si bien no recuerdo, que es asociado incluso al proceso de mantenimiento. Entonces, es ahí la importancia en este caso de nosotros poder participar en todo este proceso para de cierta forma apoyar desde el punto de vista de la seguridad, y con todas estas experiencias nacionales como internacionales, desarrollar en el fondo guías, productos, en el fondo que tanto el empresario pueda utilizar para poder mantener sus procesos sustentables. Al final lo que buscamos todos también es que, aparte, siempre el bien, la regla primordial es cuidar al trabajador, pero también para todo empresario le interesa también que la continuidad de su negocio, así que también esto es lo que se busca. Daniela dejó una Quita ahí invitación. Perdón. perdona, una acotación adicional al respecto, es que hicimos esa pregunta dentro del mundo Volvo a nivel de temas de seguridad, que es uno de los valores importantes de nuestra marca. Y la respuesta de los expertos es que al ser una tecnología 100% eléctrica con alto voltaje, los técnicos tienden a ser mucho más cuidadosos y resguardar su seguridad en forma adicional a una tecnología tradicional con muchos años de vigencia como es la diésel. En la práctica, los técnicos que laboran o que tienen contacto con este tipo de tecnología son técnicos que toman resguardos adicionales producto de que todo el mundo ha sido entrenado desde chico con el signo de alta tensión, con el peligro que genera realmente el alto voltaje. Acercarse a un motor diésel, aparte del ruido que tiene y la temperatura, como que no hubiesen mayores riesgos. Acercarse realmente a una fuente de alta tensión normalmente genera un resguardo adicional. Tú sientes el ruido de la alta tensión, tiene todos los signos de alerta, calaveras, etcétera, etcétera, que obviamente resguardan y la gente toma una actitud de seguridad mayor. Como contraparte, una persona que llega a tener un accidente con un motor diésel o con tecnología diésel es de menores envergadura de problema que una persona que llega a tener algún accidente de tener contacto con alta tensión en un vehículo eléctrico. Pero hago el alcance.
los temas de alta tensión están sumamente resguardados a nivel de seguridad en las tecnologías de estos buses eléctricos. Y como decía hace un rato atrás, solamente las personas que han sido certificadas tienen autorización para meter las manos o interactuar con esta alta tensión que es importante. Son 600 volts, para que hagamos una idea. Nuestra corriente, cuando llegamos a meter los dedos en el enchufe, como decimos vulgarmente, no son más de 200 volts. Aquí estamos hablando de 600 volts. O sea, esto es un caso eléctrico realmente que genera problemas de salud. Bueno, Y a propósito de este tema de quién mete las manos, Cristian, ustedes como EMASA muy especialmente, están muy cerca de los institutos técnicos profesionales que imparten las carreras de mecánica automotriz con mención en electromovilidad. ¿Cómo ven ustedes la demanda o el interés que hay entre los jóvenes de especializarse en este tema? ¿Y cómo se promueve también esta conciencia de seguridad y de sumarse a este nuevo desafío? Sí, mira, para los institutos profesionales o la juventud en general, le llama mucho la atención las nuevas tecnologías. Eso pasó en su momento cuando pasamos de carburadores inyectados y así sucesivamente. Efectivamente, como dice José Antonio, el tema de la electricidad es mucho más acotado que un sistema de combustión, o sea, con motores a combustión. O sea, con motor a combustión uno se pone un overol, unos zapatos y a trabajar. Acá hay una vestimenta especial, herramientas especiales y los procesos están mucho más normados. Acá yo no puedo llegar con la tecnología. Hay dos cosas. O sea, yo no puedo llegar mi auto eléctrico y llevarlo al taller de don Pepe o don Lucho, porque uno no va a saber, y dos, ellos mismos van a llegar y van a decir, ¿sabes qué? Esto no lo toco porque ve la electricidad y le tienen miedo. Más que miedo, quizá a lo mejor un respeto. Entonces, en la juventud y en los profesionales del futuro está el no tener miedo a la electricidad, pero sí respeto. Y para eso hay que equiparse bien, herramientas especiales, los equipamientos de protección personal especializados y hacer todo bajo ciertos procedimientos y ciertas certificaciones. Aquí no es, si bien nosotros hablamos de prueba y error en los procedimientos durante estos 5 años del sistema de transporte público, pero lo que es la mecánica propiamente tal o el diagnóstico electrónico de los buses en este caso no fue prueba y error, fue prepararse bien, estudiar bien, aprender bien, vestirse bien para poder recién meter las manos dentro del bus, porque un error en un motor de combustión pasa, en un vehículo eléctrico es letal. Entonces, la gente le tiene miedo a la electricidad, pero los jóvenes en estos momentos ya están respetando la electricidad y saben trabajar con ellos, pero con los elementos como corresponde. Y efectivamente, nosotros como EMASA, y en este caso en nuestro hub de movilidad, aparte de poder capacitar a la gente, también obviamente hay ventas y capacitaciones con respecto a lo que es el concepto de las herramientas que se necesitan en el mundo de la movilidad eléctrica y los elementos personales que ellos necesitan para poder trabajar en este tipo de vehículos. Cristian, ustedes con EMASA también son representantes en Chile de Bosch. Y Bosch tiene Bosch Car Service en toda la red nuestra, y también unos Bosch Diesel, ¿no, Claudia? Sí, unos talleres de Bosch. ¿Cómo están Sí. haciendo ahí el proceso desde el taller común y corriente a la electromovilidad? Entiendo que ha sido un poco complicado, difícil ahí. ¿Cómo están trabajando ese tema? Estamos trabajando primero mostrando un poco las bondades de la movilidad eléctrica a los dueños de los propios talleres, para que sepan de que esto es sin retorno. O sea, en algún momento un vehículo eléctrico va a llegar a diagnosticar, a ver algún problema, porque tal como decía José Antonio, o sea, si bien la motorización cambió, pero siguen habiendo freno, dirección de suspensión, aire acondicionado, cosas que van a seguir fallando igual que un vehículo normal. Entonces, estos dueños de empresas o los representantes de Bosch Car Service se están interiorizando de lo que son las bondades de la movilidad eléctrica. Y digo las bondades porque tiene más pro que contra. Aparte de eso, también obviamente hay una inyección de inversión importante, porque hay que colocar una infraestructura de carga para colocar un cargador un cargador vehicular
capacitar a su gente, comprar un set de herramientas especiales, elementos de protección personal especiales para poder capacitar a la persona o a las dos personas que van a trabajar, porque no todos van a poder estar metidos en este tema por un tema de seguridad. Entonces, nosotros estamos conversando, parlamentando con los Voice Chat Service, porque en algún momento, más temprano que tarde, van a tener que subirse al carro de la movilidad eléctrica, insisto, movilidad eléctrica, porque los mismos problemas que tiene los buses eléctricos, los tienen los vehículos, los tienen las scooters, los tiene todo lo que es la movilidad eléctrica por hoy que se está funcionando en la ciudad y que cada vez se están comprando. Si ustedes ven el último reporte de motocicletas que se hizo hace un par de meses atrás, el crecimiento exponencial de las motos eléctricas fue brutal. Lo mismo pasa con la scooter eléctrica y eso necesita reparación y mantenimiento. Entonces, hay que empezar a conversar con todo este tipo de talleres que son certificados, que hacen las cosas bien, porque, y vuelvo al caso del taller de don Pepe y don Lucho, o sea, ellos si no se suben al carro y hacen las cosas como las fábricas piden hacer, pueden provocar un grave accidente. Entonces, por eso la capacitación y el entrenamiento es clave para lo que es la movilidad del futuro. Perfecto. Y ahí se vincula directamente con el tema o sea, todo lo que se está trabajando a través de la Mutual, como de esta convivencia vial, que finalmente uno tiene que mirar que en la medida en que yo estoy seguro en un vehículo como corresponde, tengo menos impacto de un posible riesgo en el resto de las personas con las que comparto la calle. Quisiéramos invitarlos como ya a hacer un cierre. Les queremos pedir a cada uno como una idea fuerza como para que se la dejen a quienes están conectados y que también le vamos a mandar este seminario a toda nuestra base. Así que, ¿qué mensaje les dejarían a todos los que en este minuto están pensando en la electromovilidad, pero lo están repensando? Daniela. Bueno, yo creo que como decían por ahí, como decía ahora Cristian, el tema de la electromovilidad llegó para quedarse y efectivamente, al menos en nuestra experiencia, nosotros sacamos aspectos positivos, digamos, por todas partes. O sea, ha mejorado la percepción de los usuarios, mejora no solo en el fondo el estándar del bus, en general, que puede ser similar, ¿no es cierto?, al de un Euro 6, pero el tema del ruido mejora bastante la calidad del servicio, mejora también la calidad laboral para los conductores y conductoras, estar conduciendo en el fondo en un espacio con muchísimo menos niveles de ruido. Efectivamente bajan los costos de mantenimiento, si bien la inversión es alta a lo mejor al inicio, pero los costos de mantenimiento son menores, por lo tanto también hay un bus que está más disponible de lo que está hoy disponible, un bus a combustión en el fondo para la operación, por lo tanto los niveles de servicio también se pueden cumplir con mejores estándares, de manera más fácil cumplir esos indicadores de operación. Por lo tanto, nada, que se sumen. una súper buena experiencia, al menos desde acá, y que nosotros como sistema, como les decía, estamos súper disponibles a generar los contactos que sean necesarios entre los operadores para que en el fondo haya transmisión de conocimiento y transmisión de experiencia entre lo que ha ocurrido en la región metropolitana con lo que pueda ocurrir en regiones. Perfecto, muchas gracias. ¿Roberto? Me sumo a las palabras de Daniela. Creo que la idea es invitar a la gente a no tenerle miedo a este proceso de cambio. Refuerzo lo que ella dice también respecto a que esto claramente mejora la calidad de los usuarios, en este caso, al confort del usuario, también como al mismo operador. Y eso en sí genera ambientes para todos más agradables, tanto en organizacionales como para la comunidad. El transporte limpio claramente no solamente le pega a
a la seguridad y también al medio ambiente, que yo creo que también es uno de los pilares fundamentales por los que nace esto, y con seguridad. O sea, al final, como cualquier negocio, fundando buenas bases, llevando la mano la sustentabilidad y incorporando la seguridad dentro del negocio, siempre va a ser más fácil caerse. Uno siempre ve empresas que de repente parten súper bien de distintos ámbitos, distintas actividades económicas, parten muy bien, con muy buenos contratos, pero sufren un accidente o una pérdida producto de una mala decisión o producto de un proceso que no estaba bien abordado, y muchas de esas empresas quiebran. Y por los costos que traen consigo todo, el no haber fundado buenas bases desde un inicio. Entonces, esta es la oportunidad donde están todos los actores involucrados, donde están todos dispuestos a cooperar entre sí para poder partir con un buen pie en este proceso de cambio. Gracias, Roberto. José Antonio, desde el mundo de los buses, pero también desde el mundo del transporte carga. Si me preguntas por ambos, te voy a dar una respuesta como marca, entonces. Fíjate que como Volvo, primero que nada, le damos mucha relevancia a los valores. Desde chico nos enseñan realmente los valores de honestidad, de familia, etc. Y como marca le damos mucha importancia a los valores que tiene Volvo realmente dentro de la industria del transporte, tanto de personas como también de carga. Y entre eso está el tema de seguridad, que ya hemos hablado, está el tema de calidad, que obviamente es un aporte que hacemos como marca realmente a la industria, y está el tema de cuidado del medio ambiente. Y en ese valor del cuidado del medio ambiente es que los temas de electromovilidad sustentable obviamente toman cada día más relevancia, y queremos definitivamente como marca hacer un aporte a los sistemas de transporte urbano y de transporte de carga también. Sí que estamos trabajando fuerte, tanto en buses como camiones, para poder poner a disposición de operadores y usuarios tecnología desde Europa, que obviamente puede ser un aporte a cada una de esas industrias. Cristian, O sea, mi llamado es básico, bueno, aquí han dicho todo ya, así que no, pero de verdad yo creo que el llamado al usuario, al usuario obviamente tal, es entregarse a los profesionales que están operando estos equipos, y a los que están operando estos equipos y a los que quieren en un futuro cercano incorporarse al mundo de la movilidad eléctrica, es a no tener miedo a la electricidad y a capacitarse lo que más se pueda dentro de las entidades que enseñan profesionalmente este concepto, porque antiguamente era un mito y leyenda del tema de la movilidad eléctrica. Ahora hay profesionales en nuestro país certificados internacionalmente donde le pueden enseñar en forma teórica y práctica cuáles son las bondades y cuáles son los puntos de diagnóstico de cada una de estas de la movilidad eléctrica. Entonces yo invito a la gente a que no tenga miedo, que se pueda capacitar, que pueda aprender día a día más de esta tecnología que va avanzando constantemente, y que gracias a Dios ya la gestión de los gobiernos de nuestro país, nosotros estamos llevando a la delantera en este concepto. mira, vamos a compartir también el hub de movilidad para que lo conozcan. Ahí pueden leer el código. Cristian, ¿Sí? y para que se puedan unir y conocer un poquito más del hub. Ya es lo que nos Sí. dejó Nicolás. Sí, efectivamente, el primer hub de movilidad eléctrica en Sudamérica, en Chile y en Sudamérica. Esto vamos a empezar las operaciones el 1 de diciembre, igual están todo el mundo invitado a conocer. Es un espacio donde se invita a co-crear a todas las entidades, tanto entidades gubernamentales, empresas, startups, emprendedores y gente que se quiera incorporar a lo que es la movilidad eléctrica y la movilidad del futuro. Entonces aquí obviamente están todos cordialmente invitados a conocernos. Estamos ubicados en Avenida Vitacura, 8400, en el costado del Unimark, donde en estos momentos ya se está terminando el edificio y pronto seremos la primera electrolinera
del sector oriente para, no para buses, obviamente el espacio es mucho más reducido, pero sí para vehículos livianos. Probablemente vamos a contar con aproximadamente 18 cargadores rápidos para poder Bueno. ser el primer centro de carga en el sector oriente de la ciudad. Felicitaciones. Perfecto. Excelente. Y una pregunta, Claudia, me hacen en interno, ¿dónde podemos conseguir todos los autitos que tú tienes atrás de tu espalda? No, es Eso una tiene toda colección una de historia. tiene toda una historia, es una colección de muchos años, Qué muchos lindo, años. O sea, felicitaciones. gracias. Bueno, queríamos darle las gracias por el tiempo, por la disposición. Ya nos pasamos de la horita, podríamos estar hablando horas y horas y horas, porque es un tema súper interesante, pero agradecer el tiempo de cada uno y la disposición, y esperamos nuevamente podernos juntar a conversar de temas interesantes que puedan aportar al mundo del transporte. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y Gracias. también a quienes nos acompañaron. Que tengan un buen fin de tarde. Y quedamos a los asistentes, les avisamos que a sus correos les vamos a mandar las presentaciones para que las tengan. El Este link registro. sí. Eso. Un abrazo, descansen y cuídense. Muchas luego, gracias. gracias. Que esté muy bien. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Vamos a aprovechar al término, Claudia, de dar las gracias a quienes permitieron esta actividad. EMASA, EPISA Buses, FR Group, Mutual de Seguridad, Vivipra y Volvo. ¿Y usted? Muchas gracias. Y bueno, por supuesto, al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a Fundación Súbete, que esperamos darles más noticias. Les avisamos a Roberto y José Antonio que les vamos a estar contando más en detalle, porque la idea es trabajar con todos en este nuevo proyecto y desafío que tenemos. Y por supuesto agradecer a Espacio T, que nos acompaña y nos ayuda a difundir todo este trabajo que estamos haciendo. Así que muchas gracias a todos. Gracias Roberto, gracias José Antonio, que estén muy bien. Gracias, cuídense. Bye, bye.